Grabación. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a iniciar con equilibrio químico ácido-base. Ahí está. Estoy acomodando aquí. Bien, equilibrio químico ácido-base. En la clase anterior concluimos el equilibrio general, ¿no? El equilibrio Kc y Kp. Y vamos a iniciar con ácidos y bases. Terminando esta parte, que es una parte relativamente corta, ácidos y bases, ya haríamos nuestra evaluación de esta unidad de competencia, ¿no? De equilibrio Kc, Kp y ácidos y bases, tanto fuertes como débiles. Donde vamos a aplicar nuevamente el concepto de equilibrio, lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿no? Hoy les mandé los problemas resueltos de la tarea. Uno de ellos da una ecuación cuarta, ¿no? El segundo, bueno, 1, 2, 3, 4, el cuarto, da una ecuación cuarta. Ahí pues ahí va en la imagen que les mandé, la Profe. resolución de la ecuación. Sale, tengan cuidado ahí con los términos. Es simple, pues, porque no es más que multiplicar, elevar al cubo, ¿no? Elevar al cubo el denominador de la expresión de equilibrio. Pues hay que acordarse ahí por un ladito está la expresión de cúbica, ¿no? Que es el triángulo de Pascal aquel, ¿no? 1, 3, 3, 1, ¿no? El cubo del primero más el doble del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del segundo por el cuadrado del primero, y luego el cubo del segundo, ¿no? Profe. Ahí está el desarrollo. Sí, adelante. Este fin de semana tuve unos problemas personales, no sé si aún le puedo entregar el trabajo por su correo. Sí, la tarea de KPKC, sí, envíamela por correo. O es más, Okay. voy a entrar a actualizar plataformas al rato de Itson. Y voy a abrir la plataforma para que la suban. Si alguien más quedó pendiente de subirla, Ok, muchas gracias, profe. mejor la suben allá a plataforma, ¿no? Entonces, ahí nada más tengan cuidado con, con ese problema penúltimo, con el álgebra ahí, ¿no? Al momento de desarrollar la ecuación. Recuerden que les comentaba, ¿no? De que incluso por ahí en algún ejemplo que no ha salido por ahí, hay una quinta, ¿no? Y ya les puse la liga para ecuaciones cuartas. Recuerden que dan números imaginarios. De hecho, tiene dos raíces, ¿no? Una la de 0.0144, algo así, y otra que es 1 punto y feria. Las otras son imaginarias. Desechamos la más grande porque se vuelve negativa la concentración, ¿verdad? Recuerden que si tengo dos raíces, una de ellas es ilógica, ¿no? Cuando la sustituyo se vuelve negativo. Y por lo tanto nos queda la otra, la de 0.01, creo que es 0.0144. Entonces nomás tengan cuidado ahí con el álgebra. Ya sabemos que pues en el examen no vamos a poner una de ese tamaño, ¿no? Pero en las tareas sí tenemos tiempo para entretenernos ahí un poquito con el álgebra, ¿no? Y ya si tienen alguna duda de la resolución de esa tarea, pues estamos a tiempo todavía, ¿no? Todavía vamos a trabajar esta semana y la que entra en ácidos y bases, y ya estaríamos, yo creo que estaríamos haciendo la evaluación una semana antes de vacaciones. Esperemos, ¿no? Que todo salga bien. Entonces vamos a continuar con ácidos y bases, nos vamos a ir más rapidito, ya tenemos el concepto de equilibrio, ya tenemos el concepto de cómo expresar la ecuación de equilibrio. Entonces eso ya pues, ya lo sabemos hacer, ¿no? Ya lo aplicamos. Pues ahora lo vamos a aplicar a ácidos y bases débiles. Vamos a empezar entonces con la presentación para definir lo que es. Vamos a trabajar con dos tipos de ácidos y bases, ¿no? Ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles.
Ácidos y bases fuertes es muy simple, porque se disocian completamente en solución, ¿verdad? Recuerden cuando vimos concentración y decíamos que la concentración general de una solución, siempre consideramos que se disocian completamente en solución las sustancias. Ya cuando vemos equilibrio nos damos cuenta de que no es así. A menos que sean ácidos y bases fuertes o alguna otra sustancia por ahí que tenga una solubilidad muy grande, normalmente todas las sustancias se disocian poco en solución, ¿sí? O sea, llegan al equilibrio químico. Mientras que aquellas que se disocian completamente en solución, como los ácidos y las bases fuertes, pues no necesitamos manejar un equilibrio químico, porque sabemos bien que siempre va a tender hacia la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con eso, con las definiciones de lo que son los ácidos y las bases. Vamos a la presentación. Definición de ácidos y bases. Por ahí lo vimos cuando vimos concentración un poquito, ¿no? Comentamos de las soluciones ácidas, las soluciones básicas. Cuando calculábamos normalidad, si recuerdan, decíamos, hay que sacar el número de equivalentes para poder sacar el peso equivalente. Y decíamos que el grupo funcional de los ácidos es el protón, porque todos los ácidos se disocian en el protón y la parte negativa de ese compuesto, ¿no? Y los hidróxidos o las bases se disocian con OH, ¿no? Liberan OHs. Y decíamos que el número de OHs es el número de equivalente. El número de protones era nuestro número equivalente, recuerdan eso, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar nuevamente a ese concepto que ya revisamos. Entonces vamos a tener dos definiciones de ácidos y bases más importantes para nuestro estudio. Hay una tercera que es la definición de Lewis, pero no la vamos a revisar nosotros porque dentro del equilibrio no vamos a encontrar o no vamos a manejar ese concepto de lo que son los electrones de enlace en los compuestos de acuerdo a Lewis, ¿no? Vamos a revisar dos definiciones. Una de ellas es la de Arrhenius, que es la que conocemos hasta ahorita, la que vimos cuando vimos concentración. El hecho de que una sustancia libere protones, como es el ácido clorhídrico, ¿no? HCl libera el H y libera la parte negativa, que es el cloro. Y decimos libera porque se disocian, ¿no? Recuerden que se ionizan en solución. Listo. Cuando se disocian en solución, recuerden que son soluciones acuosas, ¿no? Y las bases liberan OHs, por ejemplo, el hidróxido de sodio, NaOH. Estas sustancias son ácidos y bases fuertes. Los más comunes son los oxiácidos, aquellos que revisaron en su nomenclatura cuando química básica, ¿no? Los oxiácidos, aquellos que tienen oxígeno, hidrógeno y un no metal, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que ya lo conocemos, H2SO4, tiene el hidrógeno, tiene un no metal en medio, que es el azufre, y tiene el oxígeno. Este es un ácido fuerte. Todos los ácidos que tienen esa estructura completa son fuertes. Por ejemplo, el ácido nítrico, HNO3, el ácido fosfórico. Bueno, los vamos a revisar adelantito. No son muchos, ¿no? Son como unos, yo diría unos 10 máximo, que son los más comunes que usamos en química, ¿no? En todas las carreras. Ya nos familiarizamos con ellos y sabemos que son ácidos fuertes. Y las bases fuertes también, todas las que tienen OH, ¿no? NaOH, CaOH2. Si tienen el ion hidróxido, son ácidos, son bases fuertes y liberan OHs. Esta definición, este concepto es el concepto de Arrhenius. Por allá, pues, en el siglo antepasado, ¿no? Sus principales trabajos, pues, los hizo a principios del siglo XX. Y parece algo medio. Nosotros lo vemos como muy común decir que si echamos sal, cloruro de sodio, NaCl, en agua, inmediatamente nos imaginamos que esa sal se ioniza, ¿no? Sabemos que eso ocurre para cualquier sustancia que entra en presencia del agua. El agua tiene esa característica, rompe los enlaces de los compuestos y lo ioniza.
y sabemos bien que ahí anda el cloro y ahí anda el sodio como iones. Y se ionizan, están separados en solución, pero si hervimos esa agua y para que se evapore el agua, y el agua se empieza a evaporar, no se evapora el soluto, ¿verdad? Cuando hay evaporación, lo único que se evapora es el agua. Los iones vuelven a juntarse, de tal modo que si se volatiza o se gasifica todo el agua, nos vuelve a quedar en el fondo del recipiente el cloruro de sodio, otra vez la sal de mesa, ¿no? Quiere decir que primero es un sólido, es una molécula, después la ionizamos en solución, se vuelven iones, positivos y negativos, y si se va el agua, se vuelven a juntar las especies y se vuelve a formar la sal. Eso es algo muy común para nosotros como estudiantes o ustedes como estudiantes de ingeniería, ¿no? Pero a principios del siglo XX eso no se sabía, no se tenía ni la mínima idea de por qué razón las sustancias electrolíticas conducían la electricidad, ¿no? Sabemos muy bien que el agua no conduce la electricidad. El riesgo con el agua es que ioniza las sustancias, las vuelve iones, y la electricidad viaja a través de estos iones. Pero el agua no conduce a la electricidad, el agua es inerte. O sea, si colocan agua destilada en un recipiente y le ponen dos cables eléctricos, los meten en el agua, no va a pasar nada. Y ustedes meten el dedo en el agua con toda confianza, siempre y cuando garanticen que el agua sea realmente agua destilada, ¿no? No vaya a tener iones y nos pegue un toque ahí. Si el agua es completamente destilada, pues no nos vamos a electrocutar. Lo que electrocuta son los iones. Los electrones viajan a través de los iones y esto facilita la conducción de los electrones, ¿no? De la electricidad. Pues eso no se sabía. Arrhenius fue el primero que hizo investigación en este campo y se imaginó, él tuvo un sueño, ¿no? Tuvo una imaginación. Cuentan en su biografía, ¿no? Sus anécdotas de Arrhenius. Y él se imaginó que eso sucedía con las sustancias. Y por eso recibió el premio Nobel, ¿no? Por una cosa que ahora nos parece tan común o tan sencillo, recibió el premio Nobel de, de química, ¿no? Entonces, eso es lo que, y definió él entonces a los ácidos como las sustancias, como ya sabemos, que liberan protones, y las bases, las sustancias que liberan iones óxido, o oxidrilo, hidróxido, ¿no? O H. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Sabemos bien que la mayoría de las sustancias ácidas pues hacen eso y los hidróxidos hacen también el hecho de liberar oxidrilos. Pero ocurre una situación. El amoníaco es una base. Si ustedes hacen una solución de amoníaco o simplemente le miden el pH al amoníaco, se van a dar cuenta de que tiene un pH básico, que va de 7 a 14, ¿no? Sin tocar el 7. Y entonces, ¿qué pasa con el amoníaco? El amoníaco no libera hidróxidos cuando está en solución. Si agarramos un poquito de amoníaco y lo echamos en agua, no va a liberar OHs, porque no los tiene, y sin embargo es una base. Entonces, allí la definición de Arrhenius no contempla esa situación. Pero entonces vienen otros científicos que son Bronsted y Lowry, es decir, se apellidaban, ¿no? Su apellido. Y ellos hacen este estudio, se dan cuenta de que falta completar algo en la definición de Arrhenius y definen a las bases. Los ácidos los siguen definiendo igual, ¿no? Son aquellos que liberan protones cuando están en solución. Pero las bases la completan ahí, se dan cuenta que el amoníaco, para poder incluir el amoníaco cuando recuerdan que hicimos un ejemplo de amoníaco en equilibrio del tema pasado, ¿no? Y vimos que el amoníaco cuando está en presencia de agua no libera OHs, pero los forma OHs porque el agua se disocia y el protón del agua, recuerden que el agua es H2O, tiene un ion hidróxido y tiene el protón, por eso decíamos que el agua es una sustancia anfótera y es neutra porque tiene la carga positiva y tiene la carga negativa. La carga negativa del hidróxido o H
unido a la carga positiva del protón, por eso el agua es neutra eléctricamente, ¿no? Y es un ácido porque tiene protón y es una base porque tiene el hidróxido. Entonces, el OH del agua queda libre cuando el amoníaco entra en solución y forma OHs, porque el agua pues le quita el protón al agua y el agua queda únicamente formada por OH, ¿no? Entonces, así definieron las bases. Son aquellas sustancias que liberan iones hidróxido o los forman, simplemente los forman. Entonces, tenemos estas dos definiciones, ¿no? La de Arrhenius y la de Bromstead y Lowry, que vienen a completar la definición de las bases para incluir bases como el amoníaco. Y otras bases débiles que también forman OH, ¿no? Entonces tenemos estas dos definiciones. Y recuerden también que los ácidos y las bases son ácidos y bases cuando están en presencia de agua. Mientras tanto, mientras el compuesto sea el compuesto puro, no es un ácido, ¿no? Por ejemplo, el H2SO4 concentrado, que le decimos ácido sulfúrico, cuando está concentrado es el sulfato de hidrógeno, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿no? El HNO3, cuando está concentrado, es nitrato de hidrógeno. El NO2 es el nitrato de hidrógeno. El H3PO4, que es el fosfato de hidrógeno. Todos ellos, cuando están en presencia de agua, ya los podemos llamar ácidos. ¿Por qué? Porque es cuando liberan su protón. Mientras no liberen el protón, no tienen el comportamiento ácido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Las soluciones son soluciones ácidas y básicas. Los compuestos son sulfatos, son nitratos, son iodatos, fosfatos de hidrógeno. Para los oxiácidos, ¿no? Porque también tenemos hidrácidos, si recuerdan, ¿no? Hay dos tipos de ácidos. Los hidrácidos se forman entre un no metal, que normalmente es un halógeno, como el cloro, el bromo, el yodo, y el hidrógeno. Ahí tenemos el ácido clorhídrico, el HCl. No tiene la estructura de un oxiácido, pero sí de un hidrácido. Y igual, hasta que no está en presencia de agua, libera, se disocia y libera el protón. Entonces, antes es cloruro de hidrógeno, ¿verdad? O el HBr, bromuro de hidrógeno, HI, ioduro de hidrógeno. Y ya que están en presencia de agua, ya les podemos llamar ácido iodídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ¿sí? Para que no se les olvide esa parte de la nomenclatura, ¿no? Eso es importante, ¿no? No son ácidos y bases hasta que no están en presencia de agua, ¿no? Por la definición precisamente de Bromstead y Lowry, ¿no? Y Arrhenius. Vamos a revisar rápidamente las características de los ácidos y las bases. Pues ya sabemos, ¿no? Los ácidos, dice ahí, tienen un sabor agrio. Pues todos hemos probado el limón, ¿no? El limón es agrio. No vamos a probar el ácido sulfúrico, ¿no? Pero un limón sí, que es un ácido débil, ¿no? Y son agrios, mientras que las bases son amargas. No sé, cuando estamos luego en laboratorio y nos contaminamos un poquito con peróxido de sodio y luego sin querer lo probamos, es amargoso. No sé si no lo hagan, ¿no? Yo sí lo he percibido, ¿no? Son amargosos. Las bases son amargosas, mientras que los ácidos son agrios. Los ácidos son corrosivos para la piel. Un ácido, eh, si es un ácido concentrado y nos cae en la piel, no nos empieza a quemar inmediatamente porque no hay agua en la piel, si la piel está seca. Pero la piel tiene cierta cantidad de humedad. Entonces, muchas veces nos salpica ácido concentrado y no sentimos nada. Y al rato empezamos a sentir que nos empieza a quemar. Con la humedad de la piel se empieza a liberar el protón y la sustancia se comporta como ácido y nos empieza a quemar, ¿no? El protón. Lo que quema es el protón, ¿no? Lo que quema también de las bases, porque también queman, también desbaratan la materia orgánica. Es el OH, ¿no? Lo fuerte, lo agresivo es el protón para los ácidos y el OH. La parte aniónica forma sales, ¿no? O sea, no, esa no nos hace nada. Mientras que las bases, las bases suelen ser muy viscosas. No sé si cuando preparan soluciones de hidróxido de sodio,
y tocamos la sustancia, está pegajosa, está viscosa, es suavecita, como si fuera un lubricante, así como si fuera glicerina. Esa es una característica de las bases, suelen ser son muy suaves, ¿no? Pero son muy corrosivas para la materia orgánica. Es mucho más simple desbaratar la materia orgánica con hidróxido que con un ácido, ¿sí? Entonces, si recuerdan está en la cárcel todavía, ¿no? Pozolero que le decían, se encargaba de desaparecer los cuerpos, ¿no? De los que mataba la mafia, los cárteles. Y decía por ahí decían, es que los desbarataba en ácido. Y ya cuando confesó, pues no era ácido, era hidróxido de sodio, ¿no? Compraba lejía, costales de hidróxido de sodio y desbarata la materia orgánica, ¿no? No queda nada más que los dientes, lo único que queda. Son muy agresivas las bases, son más peligrosas para la materia orgánica que los ácidos. Los ácidos son peligrosos para los metales. Los metales son corroídos muy rápidamente por los ácidos, no así las bases. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las dos sustancias, ¿no? Los ácidos enrojecen ciertos pigmentos de pigmentos vegetales, ¿no? Los ácidos dan una coloración rosada. Ya sabemos que si metemos un papelito indicador azul, lo convierte en rojo, ¿no? Porque es un ácido. O si metemos un papelito rosa en una base, la convierte en azul. Esa es una característica que nos dice si es un ácido o es una base, ¿no? Son pigmentos naturales, ¿no? Pues atacan los metales, ya lo vimos, mientras que los bases disuelven las grasas, o sea, disuelven la materia orgánica. Y luego, cuando se unen los dos, un ácido o una base, el ácido pierde su característica ácida y la base pierde su característica básica, es decir, se neutralizan. Sabemos que la reacción entre un ácido y una base siempre proporciona una sal y el agua, ¿no? Eso también es algo, son reacciones de neutralización y siempre pierden sus propiedades ácidas y sus propiedades básicas y forman una sal y el agua. ¿Okay? Entonces, esas son las características físicas y químicas de los ácidos y las bases, ¿no? Esto pues ya sabemos que los electrolitos conducen la electricidad, los no electrolitos no. Y viene el concepto de ionización, lo que ya sabemos que ocurre siempre que colocamos una sustancia en solución, tiene cierta capacidad para disociarse, ¿no? Tenemos electrolitos. Un electrolito es una sustancia que conduce a la electricidad porque tiene presencia de iones, ¿no? Entonces, estas sustancias, ácidos y bases fuertes y débiles, cuando están en solución, se ionizan y forman una solución electrolítica, porque los iones son los que conducen la electricidad. ¿Okay? Entonces, tenemos ácidos fuertes y bases fuertes. Aquí tenemos los más comunes, como les comentaba ahorita, ¿no? El ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico. Todos estos ácidos son ácidos fuertes. No son muchos. ¿Eh? Se identifican, después ya se familiariza uno con ellos, ¿no? Y las bases, pues son aquellas que tienen OH, como comentamos, ¿no? El NaOH, el KOH, el CaOH, el hidróxido de calcio. Todos estos son ácidos y bases fuertes. Y las bases débiles y ácidos débiles, pues dentro de los ácidos débiles el más común es el ácido acético, el CH3COH, el vinagre. Pues. Es un ácido débil. Y está también, observen que cuando los ácidos fuertes pierden oxígenos, se convierten en ácidos débiles. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos el H2SO4, es el ácido fuerte. Si pierden un oxígeno, si recuerdan esas propiedades UPAC, ¿no? De los ácidos, ¿no? Que si pierden un oxígeno, que si pierden dos oxígenos, que si pierden los hidrógenos, se convierten en ácidos débiles. Ahí tenemos el H2SO3, ¿sí? El ácido se deriva del ácido sulfúrico y
Eso es común, y los identificamos de esa manera porque pierden oxígeno. Y las bases, pues tenemos el amoníaco, que es una base débil también. El hidróxido de aluminio también es una base débil, pero es un anfótero también. Es una base débil, este, que en un determinado momento se comporta como ácido, se comporta como base, ¿no? Es algo curioso con este tipo de bases. Y tenemos también el hidróxido de amonio, que se forma cuando disociamos amoníaco en agua. Se forma el ion amonio y unido al OH del agua que está ahí también, pues forma hidróxido de amonio. Estos son bases débiles. Entonces vamos a trabajar primeramente con los ácidos y las bases fuertes. Y la diferencia ya sabemos, los ácidos y las bases fuertes se disocian completamente en solución, mientras que las débiles llegan al equilibrio químico porque se disocian poco en solución. Pues para los ácidos y bases fuertes no vamos a hacer equilibrio químico, o sea, no vamos a desarrollar el planteamiento de equilibrio químico. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacia dónde tiende una reacción de un ácido fuerte en solución, pues hacia la derecha, no hay de otra, ¿no? ¿Y en qué tamaño? Completamente hacia la derecha. Se va a ionizar completamente. Eso significa que tiene una K, que normalmente luego en algunos tablas de K, en algunos libros, les ponen infinito. Ponen el ácido H2SO4 y lo dice K infinito, el símbolo de infinito. Significa que es enorme, ¿no? Llega hasta el infinito. Eso significa que se disocia completamente de solución. Realmente no tiene un valor definido de K, pues simplemente es enorme. Igual las bases fuertes. En algunos libros viene. En otros no, porque ya se sabe que no vamos a trabajar equilibrio químico con ellas, ¿no? Pero en algunos, por ahí he visto algunas tablas donde sí los incluyen, pero les ponen un valor infinito. Mientras que los débiles sí, ahí va a venir la K para el amoníaco es 1 por 10 a la menos 8. Tiene su valor de constante, de equilibrio. Ok, entonces vamos a avanzar con ácidos y bases fuertes. De una solución ácida o básica, ¿qué nos interesa conocer? Nos interesa conocer su pH. Realmente es lo que nos interesa, ¿no? Para poder hacer qué soluciones amortiguadoras, poder hacer reacciones de precipitación, poder hacer algún tipo de reacciones de neutralización. Necesitamos conocer el pH. Y en el laboratorio, ¿qué hacemos? Pues vamos y le medimos con el pHímetro, pues con el potenciómetro. Medimos el pH, ¿no? Y decimos, tiene un pH de 5.2. Es un ácido. Sí, pues si tenemos el potenciómetro ahí podemos definirlo rápidamente, ¿no? Pero realmente, ¿cómo funciona el potenciómetro? O sea, ¿cómo es que ese instrumento mide el pH? En otras palabras, ¿cómo puedo yo calcular el pH de una solución si no tengo el instrumento, ¿no? Porque recuerden que el instrumento surgió después de. Entonces hay que saber cómo se calcula el pH de una solución. Y para ácidos y bases fuertes no vamos a usar el equilibrio químico. Vamos a usar simplemente la reacción de disociación de la sustancia y la fórmula para calcular el pH, ¿no? Para ácidos y bases fuertes. Entonces, nuestro objetivo es ese, conocer la concentración, perdón, el valor del pH de esa solución. Y es decir, saber si es un ácido o si es una base, ¿no? Primeramente, ¿no? Dependiendo del resultado, eso nos lo define. Entonces, vamos a iniciar con eso, con pH. ¿Sí? pH, ¿qué decimos que es? Todos sabemos lo que es el pH, ¿no? El potencial hidrógeno que se llama, ¿no? La madre me quemé. Sí, el potencial hidrógeno. Por eso es pH. Y P, el potencial, nos indica que va a ser un valor logarítmico, ¿sí? El logaritmo no es una cosa más, el logaritmo es una forma de expresar el cambio de una propiedad, que es un cambio muy grande, poderlo expresar de una manera manejable, ¿sí? Por eso se inventó, bueno, el pH, el logaritmo realmente existe en la naturaleza, el comportamiento logarítmico. Por eso recuerden que hay dos tipos de logaritmo. Logaritmo en base 10
o en base n que le llaman, porque podemos hacer una base cualquiera, un logaritmo con una base cualquiera, base 2, base 5, base 10, base 20, base 60. ¿No? Es el valor por el cual voy a multiplicar varias veces para obtener un resultado. Eso es lo que significa, ¿no? Pero también existe un logaritmo natural, ln, ¿no? Ln, subíndice n, porque muchos comportamientos naturales en la naturaleza siguen un comportamiento logarítmico y por esa razón se le conoce como logaritmo natural, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con el logaritmo en base 10, que es el que se utiliza para este tipo de cálculos, ¿no? Y no significa, un logaritmo no significa más que el número de veces que voy a multiplicar el 10 por sí mismo para obtener un determinado resultado, ¿no? Entonces, ahorita vamos a expresar, vamos a ver que es muy simple. Entonces, ese es el potencial hidrógeno. Y si es el potencial hidrógeno, significa que necesitamos conocer la concentración de los hidrógenos en una solución ácida, es decir, la concentración del protón. La concentración del protón nos va a dar el pH, porque el pH es menos el logaritmo de la concentración de los protones. Esa es la fórmula para calcular pH. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de disociación de un ácido. El ácido, bueno, en este caso es el cloruro de hidrógeno. Chequen que está incluso como gas. ¿Okay? Se hace burbujear cloruro de hidrógeno gaseoso. Se hace burbujear en agua, aquí está el agua, y se forma, bueno, primeramente aquí se liberaría, como estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Se liberaría este hidrógeno, ¿no? Sabemos muy bien, el agua no es más que el disolvente. En forma natural siempre hemos dicho que HCl en agua se va a formar H positivo más cloro negativo, ¿verdad? Sí, pero esa es una reacción de disociación común sin observar el comportamiento de equilibrio del agua. Simplemente decimos, el agua ioniza todo lo que cae en ella, ¿no? Y lo separa en sus iones, positivos y negativos. Pero aquí observamos que ocurre algo curioso aquí, ¿no? En lugar de estar H positivo, está H3O positivo. Y el cloro no tiene ningún cambio. Sabemos que un cloro. Pero ¿qué pasó aquí con este H3O? Cuando disociamos un ácido, sea un ácido débil o un ácido fuerte, el ácido, si es un ácido fuerte, sabemos que se va a disociar completamente de solución, por lo tanto no voy a hacer ningún cálculo de equilibrio, simplemente voy a considerar que se disoció completamente. Y si es un ácido débil, pues sí, vamos a hacer equilibrio para encontrar la concentración de los hidronios, perdón, de los protones de ese ácido débil. Entonces, en los dos casos, también está presente el equilibrio del agua. Si es un ácido fuerte, no habrá equilibrio para el ácido fuerte, pero sí hay equilibrio para el agua. Y cuando es un ácido débil, hay equilibrio para los dos, para el ácido débil y para el agua. ¿Y por qué decimos que hay equilibrio para el agua? Porque el agua también tiene un equilibrio químico. El agua no está inerte. El agua es un compuesto que se autoioniza a sí misma y se disocia en sus iones. ¿Qué iones? El ion hidróxido y el ion o el protón, el H positivo. Entonces, el agua tiene un valor de autoionización y por lo tanto tiene un equilibrio químico. Por esa razón aquí está H3O. Si observamos esta molécula, está formada por una molécula de agua, H2, que se le unió el H. ¿Eh? Este protón, cuando se disoció del cloro, se une a esta molécula de agua. Entonces ahora van a ser 3 H's. H3O, como tiene una carga positiva de más, aquí está neutra, ¿no? Pero el protón es positivo. Entonces tiene una carga positiva de más. Por lo tanto, es H3O positivo. Eso es lo que está ocurriendo. El agua no está inerte. El agua se une al protón y forma el ion hidronio. Así se le conoce, ¿no? Ion hidronio. Y es importante
considerar entonces que el agua, eh, una solución de un ácido fuerte o un ácido débil en agua, no forma directamente protones, forma iones hidronio, ¿sí? Porque se unen al agua, ¿sí? Y adelantito vamos a explicar, bueno, y qué diferencia hay entre decir que tienen la misma carga, entre decir que es H positivo más cloro negativo a decir H3O positivo más cloro negativo. ¿Dónde estriba la diferencia? Porque no son diferentes en cargas. El protón es positivo, el H3O también es positivo. Significa que tienen la misma carga. Entonces, dice, el agua es una base lo suficientemente fuerte como para aceptar protones de un ácido en una reacción que tiene lugar de forma completa. ¿Sí? Se está disociando completamente. Es lo que hace aquí, ¿no? Acepta protones. No se debe de confundir un ácido débil, dice, con un ácido diluido. Un ácido débil tiene una K pequeña y un ácido diluido tiene una concentración baja. Es posible tener un ácido diluido fuerte o un ácido concentrado débil. O sea, ¿qué significa aquí? De que si hacemos una solución diluida de un ácido fuerte, lo que tenemos es ahí, como dice ahí, un ácido diluido, ¿no? Pero sigue siendo completamente, disociado, ¿sí? O sea, no porque hagamos una solución de un ácido fuerte de muy baja concentración, podamos pensar que es un ácido débil. Es débil porque está muy diluido, no, son dos cosas diferentes. Sigue siendo un ácido fuerte, pero está muy diluido, ¿sí? Y entonces hay que tener cuidado entre la diferencia, ¿no? Entre ácido débil y ácido diluido. Bien, nos vamos a ir hasta aquí para no... Esto, lo anterior es lo que hemos estado platicando, ¿no? Entonces, bueno, esto también, ¿no? Sabemos que los ácidos liberan el cloro, el hidrógeno, un oxiácido libera el sulfato y libera dos protones. ¿Sí? Las bases pues siempre liberan los OHs. Es lo mismo que hemos estado platicando, ¿no? Esto es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Ya sabemos que los ácidos y las bases se disocian en sus partes, ¿no? Positivas y negativas. Y si son ácidos y bases fuertes, completamente. El concepto de equilibrio del agua. Antes de poder hacer cálculos de pH para ácidos fuertes y bases fuertes, necesitamos ver cómo afecta el equilibrio del agua este valor de pH. Pues vamos a ver que prácticamente no lo afecta, porque un ácido fuerte pues tiene una concentración muy grande, o puede tener una concentración muy grande, mientras que la disociación del agua es muy pequeña. Que realmente en ácidos y bases fuertes no hay un cambio importante en el pH de una solución por efecto de la ionización del agua, pero sí nos ayuda a poder determinar el pH de forma indirecta. Mientras que en un ácido y una base débil, el equilibrio del agua sí es importante, porque un ácido y una base débil se disocian muy poquito, quiere decir que la concentración de los iones es muy poquita, por lo tanto ese poquito del agua sí tiene un valor importante comparativamente, ¿no? O relativamente. Entonces ahí sí nos cambia en forma importante el valor del pH para ácidos y bases débiles. Entonces vamos a hacer el mismo estudio para el agua. Vamos a calcular su equilibrio, es decir, su ecuación de equilibrio. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Para determinar la ecuación de equilibrio, la expresión de equilibrio de cualquier sustancia. Necesitamos una ecuación de disociación. Entonces tenemos el agua solita. Entonces observamos que tenemos dos moléculas de agua y no solamente una. Si fuera una sola molécula de agua, esta sería su disociación, ¿verdad? Un protón más un hidróxido. Así estamos acostumbrados a ver que se disocia el agua, pero sin considerar su equilibrio. Recuerden que ahorita vimos que los protones se unen a las moléculas de agua para formar el ion hidronio, independientemente de dónde vengan los protones, ¿no? En esa ecuación que vimos ahorita del ácido clorhídrico, HCl más agua, dijimos que era H3O positivo más el cloro. El protón que viene del ácido se une a una molécula de agua y forma hidronio. Lo mismo ocurre con el agua si no tiene ninguna sustancia ácida. ¿Por qué? Porque el agua está liberando hidronio y protones. Se está autoionizando.
entonces ya existe un protón libre de la misma agua que se va a unir a otra molécula de agua, de la misma forma que lo hacía el protón del ácido. Entonces, para poder hacer la ecuación de equilibrio del agua, necesitamos dos moléculas de agua, porque ya vimos que el protón se une al agua. Entonces necesitamos dos moléculas y no una, ¿ok? Porque entonces no podemos manifestar el equilibrio. Si tengo dos moléculas de agua, sabemos muy bien que una de las moléculas se va a disociar de esta manera, porque así se disocia el agua, ¿no? Forzosamente. O sea, eso no lo vamos a cambiar, el agua se disocia así. Un protón más un OH. Pero este protón sabemos que lo que hace es unirse a una molécula de agua. La otra molécula de agua no se va a disociar, pero a ella se le va a unir el protón y va a formar nuevamente el ion hidronio. Pero este ion hidronio es el ion hidronio de la misma agua, mientras que ahorita el que mirábamos del ácido era el ion hidronio formado por el ácido. Significa que en una solución de un ácido siempre hay dos fuentes de hidronios. El hidronio de la misma agua, que es este, más el hidronio que forma el ácido con sus protones con la misma agua que está ahí, porque moléculas de agua hay infinidad de moléculas de agua, ¿sí? Entonces los hidronios siempre vienen de dos fuentes, del ácido y de la misma agua. Ahorita nos interesa determinar únicamente las que proporciona el agua, por eso aquí no hay ningún ácido, es la pura agua. Entonces se forma un ion hidronio, ¿y qué nos queda libre? Pues el OH de la molécula que se disoció. Y aquí está el OH. Todos son acuosos. Mientras que el agua es un líquido, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra expresión de disociación de dos moléculas de agua formando ese famoso ion hidronio. Y nos damos cuenta de que sus propiedades, su estado es acuoso, acuoso o en solución y líquido. Sabemos bien que el agua líquida, pura, y los sólidos no se expresan en la ecuación de equilibrio. Por lo tanto, para expresar esta ecuación de equilibrio, sabemos que no vamos a considerar el agua porque es un líquido. Entonces nos va a quedar que K es igual a la concentración molar del ion hidronio elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, que multiplica a la concentración molar del ion hidróxido, también elevado a la 1. Entre nada, ¿no? Porque el agua no participa. Por lo tanto, K es igual a esto que les comento. ¿Sí? Ahora, para identificar qué es la constante del agua, le ponemos una W, y es la constante de equilibrio del agua. Y esta es su expresión, ¿sí? Entonces, esa expresión de la constante de equilibrio del agua nos va a ser muy útil en el estudio de los ácidos y las bases, tanto fuertes como débiles. Entonces hay que anotar esa expresión, que se deriva exactamente de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahorita, con el equilibrio químico, ¿no? Expresar la ecuación de equilibrio a partir de una ecuación balanceada de la disociación de esa sustancia, que en este caso es el agua, ¿no? Y como dice aquí, a este producto, porque es una multiplicación, recuerden que el equilibrio siempre es el producto, ¿no? O la multiplicación de las concentraciones, de todos los productos, entre todos los reactivos, siempre es la multiplicación. Por eso se le conoce como producto iónico del agua, producto de los iones del agua. En otras palabras, la multiplicación de las concentraciones de los iones del agua, pues, ¿sí? Así se le conoce. Muy bien, entonces ya tenemos una ecuación de equilibrio, tenemos la expresión de la constante de equilibrio, y ya podemos entonces avanzar. No debemos de olvidar eso, ¿no? La concentración de los hidronios en una solución de un ácido siempre proviene de dos partes. Del ácido, todos los protones se van a unir a moléculas de agua y van a formar hidronios, o los propios hidronios que genera el agua. Y aquí la pregunta es, ¿verdad? Nosotros podemos saber cuáles son los hidronios que proporciona el ácido. ¿Por qué? Porque nosotros echamos el ácido en la solución, hacemos la solución, ¿verdad? En el laboratorio, ¿qué hacemos? Tomamos 1 mililitro de ácido concentrado y lo echamos en 1 litro de agua y podemos calcular la concentración de ese ácido. Primeramente porque sabemos que se va a disociar completamente. Pues todo lo que agregue se va a disociar. Y
Y ya puedo calcular la concentración. Esa concentración general de mi solución es la concentración del ácido, porque se disoció completamente. Recuerden que hay dos tipos de concentración, ¿va? Lo veíamos allá en el primer tema. La concentración total o general de una solución y la concentración molar analítica de esa solución. Es decir, la segunda es preguntarnos, ¿se disoció todo? Sí, sí se disoció todo porque es un ácido fuerte. Aquí decir que la concentración que estoy calculando, de decir la masa de 1 mililitro de ácido entre 1 litro de solución, es la misma concentración molar del compuesto, la concentración molar analítica, porque se disoció todo. ¿Sí? Si no es así, la concentración molar analítica siempre es más pequeña que la concentración total, porque si de ese ácido únicamente se disocia la mitad, supongamos que sea un ácido débil, entonces va a haber dos concentraciones diferentes ahí. La concentración total considerando el mililitro de sustancia que disocié, perdón, que agregué al agua, y me va a dar una concentración, no sé, voy a inventar un número, ¿no? 0.5 molar. Y decimos, sí, preparamos una solución de ácido 0.5 molar. ¿Por qué? Porque echamos 1 mililitro de ácido en 1 litro de agua, por ejemplo. Pero luego decimos, y sí, pero es un ácido débil, y por lo tanto nomás se disoció a la mitad, medio mililitro. Entonces, ahí tengo otro tipo de concentración, la concentración molar analítica del ácido, que va a ser punto 25, la mitad de 0.5, ¿no? Porque el 0.5 era para 1 mililitro, pero como se disoció nomás la mitad, el otro medio mililitro sigue la molécula completa en el agua, pues. Si la pudiéramos ver, veríamos que esa sustancia no se disoció, sigue completita ahí nada más, invisible en la solución, pero no está disociada. Por lo tanto, la concentración molar analítica es la mitad, 0.25. ¿Eh? Entonces, para que recuerden eso también, ¿no? Son de los últimos ejemplos que hicimos, ¿va? Cuando vimos concentración. Entonces, lo importante aquí es que nosotros podemos saber cuál es la concentración total o la concentración molar analítica de mi sustancia, dependiendo si es fuerte o débil. Pero nos interesa calcular cuál es la cantidad de la concentración de iones que proporciona el agua. Ya tengo su expresión de equilibrio, ahí está. Kw es el producto iónico del agua, ¿no? Pero ¿cuánto vale ese producto iónico? ¿Cuánto vale la concentración del hidronio que proporciona el agua? Es como si quisiéramos decir, bueno, y de todas las moléculas de agua que hay en ese litro de agua, ¿cuántas se disocian en forma automática del agua? ¿Sí? ¿Cuántas moléculas se están rompiendo para formar hidronios y formar OHs? ¿Sí? Pues hay una forma de calcularlo. Conociendo el valor de Kw, si nosotros conocemos Kw, que ese es un dato que se mide en laboratorio a partir de muchos ensayos de mediciones de iones, de mediciones de masas en soluciones, podemos conocer Kw y de esa forma poder despejar el valor de los iones, ¿sí? Entonces, pues necesitamos ese dato, que como les digo, se obtiene en ensayos de laboratorio, ¿no? Kw tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Recuerden que K depende de la temperatura. Entonces, a condiciones normales de temperatura, 25 grados, Kw tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que el agua se autoioniza, tiene un equilibrio químico, pero es muy bajo, es muy pequeñito. Una K tan pequeñita, recuerden que se queda casi todo en reactivos, significa que una cantidad muy pequeñita de 1 litro de agua se va a convertir en iones, en forma natural, en forma de autoionización del agua. Ella solita se rompe, se vuelven a unir las moléculas, se rompe, se vuelven a unir las moléculas porque están en equilibrio, pero es muy poquito. Como les comento, no pinta mucho cuando es un ácido de una base fuerte, aunque sí nos ayuda para calcular el pH. El efecto más fuerte lo vamos a tener cuando veamos ácidos y bases débiles. ¿Sí? Entonces, si Kw
pasando a la lámina, si ya conocemos KW, podemos definir cuánto valen estos dos. Y lo hacemos de una manera muy simple, ¿no? Si observamos la ecuación de disociación del agua, así, ya con lo que sabemos de concentración o relación estequiométrica, ¿no? Si observamos esta ecuación y decimos, ¿cómo es la concentración de este compuesto, del ion hidróneo? ¿Cómo es su concentración con respecto de esta? O sea, ¿qué estequiometría tienen? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Uno es más grande que otro? ¿Cuál? ¿Cómo es la concentración de este compuesto con respecto de este? ¿Cómo serán? Acuérdense de la estequiometría, ¿no? Es una relación estequiométrica, pero de concentración. En lugar de decir, ¿cómo es la masa de este compuesto con respecto de este? Decimos, ¿cuál es la concentración? Es lo mismo, ¿no? Porque esa masa ahora la pongo en un volumen. Y las dos sustancias están en el mismo volumen. Por lo tanto, puedo decir, ¿cómo es la concentración del ion hidróneo con respecto de la concentración del OH? ¿Cómo serán? ¿Iguales, diferentes? ¿Quién dice yo? Iguales. Iguales, ¿va? ¿Por qué? Ahí lo Por podemos ver en el... Ajá. los moles. Por los moles, claro. ¿Va? Si vemos que se tiene un 1 aquí, lo que valga este se multiplica por 1, ¿no? Y este de acá también es 1. Significa que el valor debe de ser el mismo, porque se va a multiplicar por 1. Recuerden, aquello no decíamos, el vaso de limonada siempre tiene el mismo sabor que la jarra de limonada. Únicamente que hay que multiplicarlo por el tamaño del vaso, ¿no? Quiere decir que la concentración que tenga el agua sería la concentración que, supongamos que se disocia completamente, ¿no? Sería la misma concentración que tiene el ion, y también la concentración que tiene ¿sí? Únicamente hay que multiplicarlo por el número de vasos. ¿Cuántos vasos son? O el tamaño del vaso, ¿no? 1, 1, se multiplican por el mismo valor, que significa que son exactamente iguales. Entonces, eso es lo primero que podemos observar ahí. La concentración del ion hidróneo es igual a la concentración del OH, porque su relación es 1 a 1. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer esto que está aquí. La concentración del hidróneo es igual que la del OH. Por lo tanto, en esta ecuación, si este es igual que este, puedo sustituir cualquiera de ellos por el otro, ¿no? Porque son iguales. Significa que este OH lo voy a sustituir y voy a decir OH es igual a H3O, por lo tanto voy a poner H3O aquí. Y nos va a quedar X por X, ¿no? H3O, ion hidróneo, por ion hidróneo. Es como eso de que X por X, X cuadrado. Entonces nos va a quedar ion hidróneo al cuadrado. Y para despejar el cuadrado, porque queremos el ion hidróneo, pues le sacamos raíz cuadrada a los dos extremos. KW vale 1 por 10 a la menos 14. Aquí está. Esto por esto da cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de cuadrado se cancela. Y nos queda raíz cuadrada del otro extremo. Y la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 es 1 por 10 a la menos 7. Significa que el H3O, a partir de su KW, tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7. Pero como ya dijimos que el H3O es igual que el OH, significa que el OH también vale 1 por 10 a la menos 7. Entonces, ese es el valor de los dos iones del agua en el equilibrio, en su propia autoionización del agua. Es bajo, pero es muy útil conocer ese valor. 1 por 10 a la menos 7 es la concentración, pero no se nos olvide. Y ese valor es a 25 grados centígrados. ¿Okay? Entonces ya conocemos el valor del hidróneo para el agua, 1 por 10 a la menos 7. Si quiero conocer el pH del agua, pues voy a aplicar la ecuación de pH. Potencial hidrógeno es igual a menos el logaritmo de la concentración de los hidróneos. ¿Sí? ¿Cuánto vale el agua? 1 por 10 a la menos 7. El logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 da menos 7.
multiplicado por menos nos da más 7. Entonces, aquí comprobamos lo que siempre hemos conocido, ¿no? Que el pH del agua es 7, es neutro. Por esa razón, a partir del estudio del equilibrio, es que surge la famosa famosa escala de pH, ¿no? Esa escala de pH, que es esta, ¿no? Las sustancias ácidas tienen un valor menor de 7. Si calculamos la concentración de los iones hidronio de una sustancia ácida, siempre nos va a dar menor que 7. Si es básica, nos va a dar mayor que 7. Y si es neutra, como el agua, nos va a dar 7. Entonces tenemos ese rango de pH, ¿no? Menor que 7, ¿hasta dónde? Pues hasta 0, porque no puede haber valores de pH negativos, ¿no? Hasta 0. De 0 a 7, sin tocarlo, son sustancias ácidas. El 7 está en medio, y del 7 ¿hasta dónde? Hasta el 14. Nos vamos a dar cuenta cuando hagamos los cálculos que el máximo valor que podemos obtener es 14. El doble, pues, tiene el mismo tamaño en rango que si fuera una sustancia ácida, pero con valores diferentes, ¿no? Pero el tamaño es el mismo. Es ¿no? Así surge esta famosa escala de pH, de 0 a 7 y de 7 a 14. ¿Ok? Y ahí sale. Ese es el pH. Entonces, si observo esta escala, vamos a decir, bueno, el pH es menos el logaritmo de la concentración de los hidronios. Me va a ayudar a calcular el pH de una solución. Pero ¿qué pasa si en lugar de calcular un pH, en lugar de decir voy a sacar el logaritmo de los hidronios para sacar el pH, decimos, quiere decir que también puedo sacar el logaritmo de los hidróxidos? ¿Va? Es completamente válido. Entonces, pero no sería pH, sería pOH. El pOH es la misma estructura matemática menos logaritmo, pero de los OHs. Y también es muy útil. ¿Por qué? Porque si calculo el pOH, significa que estoy obteniendo datos del rango entre 7 a 14. O sea, estoy analizando la región básica de mi solución con pOH. Así como cuando saco el pH con los hidronios, estoy analizando la parte ácida de mi solución. Entonces, si los dos tienen el mismo rango, 7 y 7, como lo observamos aquí, y este es el pH, este es el lado ácido del pH, que vale 7, de 0 a 7. Y este es el lado básico de mi solución, que también vale 7, de 7 a 14. Significa que toda la escala de pH, desde 0 hasta 14, desde 0 hasta 14, pues sí, vale 14, ¿no? Todo. pH más pOH es igual a 14. Y obtenemos una relación que nos es muy útil, sobre todo para sustancias básicas, que es esta. pH más pOH es igual a 14. ¿Sí? Quiere decir que si quiero calcular el pH de una solución y ya conozco los pOHs, puedo utilizar esta ecuación. 14 menos pOH es igual al pH. Observen que entonces tenemos una ecuación diferente que nos permite también calcular el pH de una solución, despejando de aquí. O también puedo calcular el pOH. Si conozco el pH y me interesa el pOH, pues queda igual, ¿no? pOH va a ser igual a 14 menos pH. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra segunda ecuación útil para el equilibrio químico ácido-base. La ecuación de suma de pH más pOH, que siempre es igual a 14. ¿Okay? Y se calcula el pOH directamente con la concentración de los iones hidróxido. Sobre todo, esta es muy útil para las bases. Y es lo mismo, menos logaritmo de la concentración de los hidróxidos. Si es una base, recuerden que la base libera hidróxidos
Una base no libera hidronios. El NaOH, que es una base fuerte, pues libera OHs, ¿no? Quiere decir que en esa solución los únicos hidronios son los que proporciona el agua, ¿verdad? En una solución básica. Y los OH son la suma de dos OHs. Los OHs que proporciona la base fuerte, más los OHs que proporciona el agua porque se está autoionizando. Esos también ya los conozco, ¿no? Valen 1 por 10 a la menos 100. Y los que proporcionan la base, pues los tendría que calcular porque yo hice esa solución. Yo eché las perlitas de hidróxido ahí, o la solución concentrada de hidróxido, y esa la puedo calcular yo para conocer el pH de esa solución. ¿Okay? Aquí luego genera un poquito de confusión el concepto, el concepto de pH y pOH, ¿no? pH implica todo el rango de valores de 0 a 14. ¿Sí? Podemos decir que es el pH total de una solución. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el pH de una base, no decimos pOH, ¿va? También decimos pH. ¿Cuál es el pH de esta solución? 9. Y es el pH, pero es 9. El 9 me indica que es una base. Es un pH básico. ¿Sí? Y también puede ser para una base, para un ácido. ¿Qué pH tiene esta solución? 5. Ah, bueno, es el pH de una solución ácida. Pero observen que decimos pH para los dos, porque estamos manejando el rango de 0 a 14 para el mismo valor de pH, o el concepto de pH. Pues. Este pH que está aquí es el pH de mi zona ácida, y este pOH es el pH de mi zona básica. ¿Ok? Aunque no nos vayamos a confundir ahí, ¿no? Si decimos, calcula el pH de una solución básica, no vamos a calcular el pOH, vamos a calcular el pH. El pOH nos va a servir para calcular el pH. ¿Eh? ¿Sí? No. Ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no? Porque luego sí genera, puede confundir el concepto de las dos ecuaciones. ¿Okay? Bien. Bien, aquí tenemos unos ejemplitos muy rápidos. Recuerden, ácidos y bases fuertes es muy sencillo calcular su pH, porque tenemos un comportamiento total. Todo el ácido se ioniza. Toda la base está ionizada. Por lo tanto, únicamente necesito ver la estequiometría de mi disociación y aplicar mi ecuación de pH o de pOH, y ya con eso puedo calcular el pH. Es decir, necesito conocer la concentración de los hidronios y la concentración de los oxidrilos, o uno de los dos. En estos problemas vamos a calcular todo para que veamos cómo puedo calcular el pH a partir de los pOHs, o el pOH a partir del pH, o a partir de la ecuación logarítmica. Pero si un problema nos dice, calcule el pH de esta solución, vemos si es un ácido, es una base, y nos vamos por el camino más corto. ¿Sí? No necesitamos calcular toda la información. Pero en estos ejemplos vamos a calcular todo para que tengamos todas las opciones, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que visualizar aquí es cómo se disocian las soluciones, ¿va? Eso que veíamos desde que estábamos en concentración por allá, y después en el equilibrio KC-KP, ¿no? Digo, si vimos por ahí alguna disolución. Creo que sí, nos vimos la del amoníaco, creo, algo así. Este ácido que es es el fosfato de hidrógeno, pues. Cuando está en solución, como está aquí, punto 123, que vemos que ya es una solución diluida de punto 123, porque el ácido sulfúrico concentrado, creo que anda bueno, el que tenemos ahí en laboratorio anda como en el 30 y tantos % de concentración, y ya es concentrado, ¿no? Hay todavía más concentrado, pero es mucho más costoso, ¿sí? Porque el proceso para obtenerlo es más costoso. Entonces, este ácido fosfórico, que ya es un ácido fosfórico, ¿cuántos hidronios va a formar? En otras palabras, primero, ¿cuántos protones libera cuando está en solución?
3, ¿no? Ok, 3, ¿va? Y podemos escribir la ecuación y poner H3PO4 más agua. Sabemos que el agua es es el solvente. La parte positiva, pues es siempre el protón, ¿va? La parte negativa es el ion fosfato. Por lo tanto, se va a liberar 3 H positivos. Ya no pongo 3 H3 porque sabemos que está ionizado. Por lo tanto, lo que hay son 3 protones, 3 H positivo más 1 o un ion fosfato negativo, a la menos 3, ¿verdad? A la 3 menos. Y el protón a la más 1, a la más. Entonces, inmediatamente visualizamos esa ecuación de disociación, pues. Y viendo la molécula, pues decimos, no, pues tiene 3 hidrógenos, va a formar 3 protones. ¿Okay? Como cada protón sabemos que se va a unir a una molécula de agua, pues entonces les voy a llamar hidronios, H3O, ¿sí? No hay problema, pues. Si meten a la ecuación de logaritmo para el pH, menos el logaritmo de la concentración de los protones, H+, es exactamente lo mismo, no cambia, ¿sí? Porque recuerden que la concentración es la misma, ¿sí? Lo que está cambiando es la expresión de la molécula nada más. En equilibrio químico no hay ninguna diferencia para calcular pHs o concentraciones. Si lo considero que es un protón que se unió a una molécula de agua y formó un hidronio, o simplemente digo que es un protón y lo interpreto como un protón, no hay ningún problema en equilibrio. En otros cálculos analíticos sí. Cuando ya hacemos este cálculo de masas, en las soluciones, en otras áreas de la analítica, porque son diferentes moléculas. Simplemente cuál es el peso molecular de un protón, pues prácticamente 1, ¿no? Mientras que el peso molecular de un ion hidronio es 19. 18 de la molécula de agua más 1 del protón, porque es H3O, pues es 19. Entonces, para otro tipo de cálculos, sí, sí importa mucho decir o es protón o es hidronio. Aquí no, porque no va a afectar el resultado, pero sí es importante que sepan que no es un protón, es un hidronio, ¿no? Para después cuando vean otro tipo de cálculos, ¿no? Por eso lo expresamos como hidronio. Muy bien, entonces este ácido va a liberar 3 protones y un fosfato. Perfecto, no hay problema, ya tenemos la ecuación de disociación de nuestro ácido. Ahora, para poder calcular el pH, necesito la concentración de los hidronios. ¿Sí? ¿Cuál es la concentración de esos hidronios en este ácido? Cuando la concentración de la sustancia, la concentración total o general, es de 0.123 molar. ¿Cuál será la concentración de los hidronios? Tengan en su mente la ecuación cómo está disociada, ¿no? 3H positivo más POH negativo, ¿no? Con ese concepto y ya lo que revisamos ahorita con el ácido clorhídrico, ¿se acuerdan? Y con el agua que dijimos, ¿cómo es la concentración de este con este? El hidrógeno con el hidróxido, que dijeron que es la misma. Aquí, ¿cómo será la concentración del hidrógeno? O del protón, pues. ¿Okay? Aquí sí le podemos dar un valor, ¿no? Que conozco la concentración general. 0.123 molar. ¿Cuál será la concentración? Ya lo saben.
¿No? Pues es de punto 1, 2, 3 por 3, ¿no? Punto 369. Esa es la concentración del protón, ¿no? Es 3 veces la concentración general, ¿no? Eso. No, yo me voy ahorita, tengo titulación y luego me voy corriendo y pesca. Entonces. Te dejo los. Sí, vamos con la tarjeta. Ok, entonces esa es la concentración del protón. Punto 1, 2, 3 por 3. Y eso lo vamos a meter a la ecuación del logaritmo. Para que nos dé el pH de la solución. Y va a ser de punto 43. Punto 43 molar. No voy a poner pizarrón para soltarlo ahí. Pues les voy a mandar esta semana en la liga de Teams, ¿no? ¿Recuerdan que les comenté eso? No me acordé del Zoom. Le voy a mandar la liga para que descarguen el Teams del internet, ¿no? Para que se descargue, así como descargaron el Zoom. Y les voy a mandar una liga para que se conecten de la misma manera, ¿no? La próxima clase de la otra semana vamos a hacer esa prueba de que se conecten por Teams para evitar estar poniendo todo el rollo que hago con Zoom, ¿no? Recuerden que es mucho más práctico con Teams y se graban en automático y no necesito subirlas a YouTube, solitas se suben a una plataforma y de ahí las pueden ustedes descargar, ¿no? Se me había olvidado que tengo que hacer eso, ¿no? Entonces vamos a poner esto. Un punto 1, 2, 3.
Aquí nos queda. Punto 43.3. Ahí están. pH. Vamos a calcular el pOH también. Para calcular el pOH necesitamos la concentración de los hidróxidos. Pero nos damos cuenta de nuestra reacción que como es un ácido, no proporciona hidróxidos. Los únicos hidróxidos que hay son los hidróxidos del agua. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación de equilibrio del agua para calcular los hidróxidos del agua. Vamos a calcular los hidróxidos a partir del agua, KW. KW vale 1 por 10 a la menos 4, a la menos 14. ¿Cuánto valen los iones hidronio de esa solución? Punto 433, que multiplica a los hidróxidos que no conocemos. Por lo tanto, los hidróxidos es 1 por 10 a la menos 14 entre punto 433. Y eso nos da 2.309 por 10 a la menos 14 esa es la concentración de hidróxidos. Por lo tanto, el pOH de los hidróxidos (13.64). Y ese es el pOH. Siempre el ion que no proporciona la sustancia, por ejemplo el hidróxido que no lo proporciona el ácido, lo calculamos con la ecuación del agua. Si fuera una base, proporcionaría hidróxidos, pero no proporcionaría hidronios. Pues los calculamos con la ecuación del agua, no es que despejamos el hidronio en lugar del hidróxido. Es lo mismo. Por lo tanto, podemos calcular el pH con la segunda ecuación que definimos de rango de 14. También podemos calcular el pH más pOH es igual a 14. pH va a ser igual a 14 menos pOH, 13.64. Punto 369. Y está mando. La concentración de los hidrones es 0.369. Use el pH, ¿no? Chequen eso. La concentración de los hidronios es 0.369. Use el del pH. Así. Sí, porque me di cuenta que no daba más. Este es 0.369.
2.71 por 10 a la menos 14. Y eso da 13.57. Cambia muy poquito, pero cambia. 13.57. Metí el pH, pues, más 14.433. Que tiene que ser igual que este. Lo metí como si fuera la concentración de los hidrógenos. Y ahí está, 0.433. Da lo mismo, pues. Entonces podemos seguir los dos caminos. Aquí calculamos todo. Después vamos a ver qué es útil para cuando es una base, es útil para cuando es un ácido. Y en ácidos y bases débiles también nos va a servir esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien. Aquí en la presentación voy a dejar de intentar esto. Añadir, reemplazar destacado. Aquí tenemos otro ácido, el ácido carbónico. 0.0234. Ya noten de una vez la base. La base la podemos hacer en la próxima clase. Van a ver que es el mismo proceso, pero primero calculamos los OHs y luego calculamos el pH. Para que hagan este inciso B y a ver cuánto les da. Lo vemos en la próxima clase. Ácido carbónico, 0.0234. Igual calcular los hidronios, los hidróxidos y calcular el pH con el logaritmo, calcularlo con la suma de pH más pOH. ¿Ok? Y ya checamos cuánto les da la próxima clase. Muy bien, jóvenes. Pues si no hay preguntas, eso sería todo. Pues ok, profe, entonces hasta la siguiente clase. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Cuídense, bye bye. Bye. Bye bye, hasta luego.